Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar aquí y vamos a estar predicando sobre el libro de Proverbios. Hablar sobre el libro de Proverbios es predicar sobre la sabiduría. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Y el tema de la predicación es la importancia de atesorar la sabiduría. Repite conmigo, por favor, la importancia de atesorar la sabiduría. Es urgente tener sabiduría, que podríamos definir como saber tomar la mejor decisión ante las alternativas que tenemos en la vida. Y mire que sí tenemos muchas alternativas, diariamente. A nivel financiero tenemos la alternativa de comprar tal cosa, de hacer tal gasto, en algunos casos de buscar trabajo, de estar pidiendo préstamos a lo mejor o pagando algún préstamo que no hemos pagado. A nivel familiar, ¿de qué manera debo responder al esposo, a la esposa? ¿De qué manera responder a los hijos? En nuestras relaciones laborales también, ¿cómo debo no aceptar tal negocio, de buscar nuevos proveedores o llamarle a un cliente y promoverle mi producto? O bien la decisión en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué será lo sabio para mi cuerpo? ¿Debo hacer más ejercicio? ¿Debo de comer menos? ¿Debo de dejar de comer tales cosas? Todos tenemos que tomar decisiones. Y no se diga respecto a la vida espiritual. ¿Debo o no ponerme a leer la Biblia? ¿Debo hacer lo que dice el pastor, de estar anotando en un cuaderno lo que me dice el Señor? ¿Debo visitar a un hermano que Dios pone en mi corazón o hablarle porque ya no lo he visto? ¿O debo darle testimonio a tal persona y llevarle el folletito? ¿Se acuerdan el folletito que les di? ¿Debo hacerlo? Diario estamos tomando decisiones. ¿Debo dar mi diezmo? ¿No debo dar mi diezmo? Es bien importante entender que el saber hacer, decidir, tomar buenas decisiones es un bien necesario para nuestras vidas y vale la pena decidir bien. Vamos a ver que ya vimos en el capítulo 1, versículo 20, mira, ve Proverbios 1:20. Aquí la sabiduría en este capítulo es una persona que clama en las calles. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, en los mercados. Clama en los principales lugares de reunión. Es como una persona que clama. Pero aquí en el capítulo 2, la voz de la sabiduría está tomando una voz de padre. Dice capítulo 2, versículo 1, hijo mío. ¿No dice así? Hijo mío. ¿Y qué le está pidiendo al hijo mío? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Quiero que usted piense que tiene en sus brazos a ese niño de 5 o 6 años, a esa niña, su hijo, su hija, su nieto, a quien tanto ama, está abrazándolo, sabe que crecerá, sabe que tomará decisiones, y usted sabe que esa personita llegará a ser grande y será más o menos feliz en función a sus decisiones, ¿no? ¿Cómo le quisieras hablar? ¿Qué le quisieras decir? Hijo mío, recibe mis palabras y toma mis consejos, ¿no? Ahora quiero que usted piense y se imagine que usted es esa personita en las manos del gran Padre, de nuestro Dios, y que está dejándose abrazar por Él, y que el Señor, el Padre, le está diciendo, Antonio mío, o Toño, yo creo que me llama Toño, Dios me llama Toño mío. ¿Cómo te llama Dios? ¿Cómo te dice Dios? ¿Cómo te dirá?
Yo creo que como te decía tu papá, tu mamá, ¿no? Mi mamá me decía Toñito, ay, pero bueno, le doy chance a Dios que me diga Toñito también. Pero imagínate eso y pon tu nombre ahí, Toñito mío, o tú ponle, a ver, di, Adrianita, a ver, ¿cómo te diría? A ver, Toñito mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. A ver, dilo tú con tu nombre. No escucho. Usted tiene que tener claro que nuestro Padre Celestial nos ha adoptado y que nos ve como sus hijos y no un hijo o un padre alejado, sino al grado tal que podemos llamarle papito. Así es que la forma en que nos ve Dios y la forma en que nos quiere aconsejar Dios es muy amorosa, ¿eh? Muy amorosa y desea lo mejor para tu vida. Porque el Señor sabe que aunque ya seamos grandes, tenemos vida para adelante. Y esa vida necesitamos sabiduría, porque tenemos alternativas que tomar hacia el futuro. Y sabemos que Dios quiere que vayamos a un buen puerto, ¿no? Dios quiere que terminemos bien. Ancianos, si algunos llegamos a ser ancianos, más ancianos de lo que ya estamos, ¿cómo nos quiere Dios? Que tomemos sabias decisiones, porque yo puedo errar el rumbo, ¿o no? Yo puedo errar el rumbo y tomar malas decisiones y resulta que esa ancianidad ya afecté a algunos, ya afecté a otros y no tomé buenas decisiones, quizás en mi propio cuerpo por no cuidar mi cuerpo, o quizás en mi familia, o quizás en mi trabajo, en mi caso la iglesia, y tomé malas decisiones y resulta que lo que salió no fue tan bueno. ¿Qué te quisiera decir Dios? ¿Qué te quisiera aconsejar Dios de aquí a lo que sigue de tu edad? Hijito mío, hijita mía, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Tantos matrimonios, tantas personas grandes toman malas decisiones y repentinamente ya resulta que hay un desencuentro matrimonial, o tantos jóvenes que toman malas decisiones y resulta que están embarazadas las niñas o el jovencito ya con esa carga de tener un niño por tomar malas decisiones. Tantos cristianos tronándose los dedos cada fin de mes porque no les alcanza porque tomaron malas decisiones y resulta que así están pasando su vida. Muchos cristianos empobrecidos en su vida espiritual porque no han tomado buenas decisiones y no viven la vida abundante o no vivimos la vida abundante porque tomamos malas, no actuamos con sabiduría. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Aconsejarnos para que tomemos buenas decisiones y para eso necesitamos, ¿qué? Sabiduría. El libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Pero antes de empezar, porque está hablando Dios Padre a los hijos, a nosotros, vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 19, porque esto Jesucristo tenía esa inquietud, porque los que le escuchaban, que quería que fueran sus hijos y que lo consideraran como parte de la familia de Dios, había un problema con los que estaban escuchando. Y había 4 tipos de oyentes como auditorio de Jesús, como puede haber ahorita en las iglesias. En Mateo capítulo 13, versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿y no qué? No la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer oyente que está escuchando al Padre, porque si lo escucha y lo tiene el Padre como hijito, es el que no entiende. El que no entiende. Estos son los oyentes con mentes espirituales pequeñas, mentes cómodas. Escucha la palabra, pero no quiere entender.
no anota. Si hay algo que no entendió de la palabra, al rato ya se aburre, porque pues, quién sabe qué dijo el pastor. No se esfuerza por entender lo que está hablando el pastor o la palabra, y no se esfuerza por darle entendimiento y preguntarse, ¿y esto para qué me sirve? El que no entiende no encuentra utilidad en la palabra y realmente pues escucha, pero no interioriza. Y viene el malo, dice, viene el malo. ¿Quién es el malo? El príncipe de este mundo, que pronto sale de estar escuchando la palabra y se mete a las ocupaciones de este mundo, de los problemas o del entretenimiento, y se va a ver tele o empieza a ocuparse de nuevo en sus asuntos y simplemente no entendió. ¿Qué dice ahí? Que le arrebata, el malo le arrebata. ¿Por qué? Porque no se quedó nada, no entendió nada. El segundo oyente, Mateo 13:20, dice, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? La recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo oyente es el sentimental, el emocional. Mateo 13:20 entonces está señalando que la recibe la palabra con gozo, le gusta, se emociona con la palabra, le encanta la enseñanza, se emociona, quizás llora, se quebranta emocionalmente. Pero este tipo de gente en las iglesias busca sermones que le motiven o que le toquen, que sienta la predicación. Pero como es emocional, le inspira un momento y a la hora de enfrentar las adversidades, porque es lo que dice, ¿verdad? Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué pasa? Tropieza. A la hora de poner a prueba su situación de vida, la palabra pues fue emocional, pero no fue mucho racional, ni aplicada a su vida, no la quiso aplicar, y son personas entusiastas, pero no perseverantes. ¿Y quiénes van a heredar la vida eterna? La Biblia en Apocalipsis dice que continuamente las iglesias dice, y los que permanecieron hasta el fin serán salvos. Pero aquellos que fueron emocionales y que no perseveraron, pues al rato caducan en su deseo de aplicar la enseñanza. En Mateo 13:22 nos habla del siguiente, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el oyente materialista. ¿El qué? Oyente materialista. Escucha la voz de Dios, llegan llenos de problemas, sienten un descanso, una paz inicial al escuchar el mensaje de salvación, se sienten beneficiados, pero cuando ya están mejor empiezan a ver que los costos por seguir a Jesús pues son altos. Y no, o sea, yo vengo a obtener, no vengo a dar, vengo a que me den. Dice aquí que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que hacen con la palabra, la ahogan. No pueden percibir que la realidad del cristianismo tiene que ver no con lo que me da Dios, sino lo que yo le entrego a Dios. No con los beneficios que me da Dios, sino con el amor que me da al que me da los beneficios de Dios. Los materialistas sí podemos definirlo como el amor, aquellos que aman las bendiciones más que al dador de las bendiciones. Piensan que la prosperidad, cuando se habla de prosperidad, cuando el árbol plantado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto. Piensan que están pensando en dinero, carro, casas. No, Dios y Jesús nos muestra que el camino no es ese. Si hablamos de prosperidades, hablamos de una prosperidad
en generosidad, próspero en amistades, en buenas obras, próspero en ser de bendición para los demás. Y si Dios me da, qué bendición. Pero si Dios me da es para dar de gracia lo que de gracia recibo. Y luego tenemos en el versículo 23 al que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye. Y fíjate, la importancia de entender. ¿Por qué crees que te pongo en... no tienen boletín, ¿verdad? Qué raro, porque no veo que están escribiendo. Bueno, está bien, no escriban. Ustedes son muy inteligentes, lo graban aquí. Yo no, yo me dormía. El predicador, pues, a pesar de que intenta uno ser buen predicador, pero yo sé que no soy tan buen predicador, yo duermo a la gente. Cuando yo en las noches no puedo dormir, pongo una predicación mía y miren, me relajo. Así es que si yo vengo a la iglesia, yo busco entender y que digo, ya no sé cuánto tiempo te ocupó venir, pues voy a entenderla, ¿no? Voy a aprovecharla, así es que yo anoto. Y por eso aquí habla del oyente productivo que entendió la palabra, quiso sacarle jugo a la palabra, qué me dice, qué me quiere decir Dios. Y fíjate lo que produce, a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora vámonos otra vez a Proverbios, capítulo 2. ¿Qué tipo de oyente quiero hacer? El oyente, ¿qué? Productivo, el de buena tierra, el que va a producir. Y eso es lo que le está diciendo, hijito mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Recibes, fíjate, si recibes, si guardas, interiorizas la palabra de Dios, no como un conocimiento pasajero, sino algo que debemos de guardar, buscando que nadie nos robe esa verdad y buscando esas verdades que quiere Dios enseñarnos. Y en el versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si atendemos. Mire, hoy recibimos mucha información, mucha. Yo no sé si usted se ha dado a escuchar los devocionales. Y hay toda una dinámica de información bíblica que estamos obteniendo, aquellos que estamos queriendo recibir palabra. Pero es un exceso de información, ¿están de acuerdo? Y aparte leer la Biblia, ¿no? Entonces, en todo ese cúmulo de información, nos podríamos estar perdiendo en realmente estar atentos a lo que la sabiduría me quiere decir a mí en concreto. Y créame, mire, yo prefiero que usted lea la Biblia y usted interprete lo que la Biblia le dice a que esté escuchando devocionales, predicaciones devocionales, pero al final de cuentas no se le quede ninguna verdad aplicable a su vida. Porque la sabiduría busca que la palabra se aplique, ¿eh? Si nada más escuchó la predicación, digo, ay, qué buena predicación, pero después ni sabe, ni se acuerda de qué verdad o principio quería Dios enseñarle, pues en realidad usted no está atento a la sabiduría. Es una forma de pasar el tiempo y qué bueno que lo hace así. Pero el Señor dice que es importante que aparte la proceses la información, que proceses. Estar atento a tu oído significa procesar la información que te está dando Dios y llevarla a una verdad espiritual concreta de aplicación para tu vida. Y eso implica detenerse y meditar sobre la palabra que hoy me habló Dios. ¿Te acuerdas del devocional que escuchaste en la mañana o ya no te acuerdas? Bueno, si es que escucharon. O el de ayer. ¿O te acuerdas de la predicación del domingo pasado? ¿O del miércoles pasado? En general no nos acordamos, ¿verdad? No la atesoramos, no la guardamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no aplicamos disciplina en esto, en lo que está diciendo la sabiduría. Mira, está atento, inclina tu corazón a la prudencia. Saúl no fue una mala persona, conoces a Saúl, no tu vecino. Y no tenemos Saúles aquí, no tenemos Davides, ¿o sí? ¿Hay alguien llamado David?
David Arturo, ¿no te llamas David Arturo? ¿No? Saúl Alfonso, ¿no? Alfonso Saúl. Bueno, no tenemos un Saúl, pero Saúl, el rey, el primer rey de Israel, era una buena persona. No fue tan mala persona. Pero fíjate lo que dice 1 Samuel, no lo busques, te lo voy a decir. 1 Samuel 13:14. Le dice Samuel, el profeta, le dice a Saúl que se está equivocando. Dice, mas ahora tu reino no será duradero, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué no fue su reino duradero? Porque no guardó lo que Jehová le mandó, a pesar de que él era un activo propulsor del beneficio de su pueblo, porque sí fue un rey guerrero que trató de vencer a los filisteos. Pero hubo algo que no hizo, que guardara las palabras que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué no las guardó? Porque puso más atención a su actividad que a su meditación, a guardar lo que la palabra de Dios decía. Y le está diciendo Samuel, ¿sabes qué? Ya estás desechado, se va a buscar un nuevo rey, porque Jehová no le agrada que tú no guardes lo que te ha mandado Dios. Más adelante David, ¿te acuerdas? David sustituyó a Saúl, y en Salmo 19:11 y en muchas partes más de la Biblia se habla de por qué David, a pesar de no portarse tan bien, porque hubo comportamientos no muy nobles de David, sin embargo había algo que le garantizó el beneficio y la misericordia de Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hacía David? Guardaba en su corazón las palabras. Sí, ¿cómo las guardaba? No era que leyera mucho, sino que lo poco que leía, eso buscaba interiorizarlo, porque es más importante. Más allá que leas mucho, lo que más importa a Dios es que lo poco que sí leas y que pongas atención, eso lo guardes y eso lo uses, eso lo estés aplicando. Eso es lo que más le interesa a Dios, porque es lo que va a permitir que tú en esa área no peques. ¿En esa área qué? No peques. Hablamos de varios factores para que usar la sabiduría, ¿no? En el comer, por ejemplo, nos puede ayudar mucho tener principios respecto a la alimentación que Dios nos dice, ¿o no? Yo creo que sí, nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho en nuestras relaciones respecto a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Guardar principios que Dios nos dice y esto es para mí, aquí me está diciendo. Por ejemplo, ahorita podríamos poner como un principio, así como Dios me está hablando, hijito, yo quiero que tú escuches mis consejos y mis principios. ¿No sería algo bueno y aplicado que tú le hablaras a tus hijos o a tus nietos? Escucha el consejo de Dios, así lo abrazaras y le dije, mi hijo, deseo que escuches el consejo de Dios. ¿No sería algo útil? Luego, dice ahí Proverbios 2:3, si clamares a la inteligencia. ¿Te fijas cuántos sí hay ahí? Del 1 al 4, ¿cuántos sí hay? Sí. ¿Cuántos tienes? ¿Te fijas cómo está? Sí. Después hay un entonces. Y me acordé de mis clases de lógica que me dieron en secundaria. Ahí la lógica, ¿no? Si tú en secundario todavía está dando lógica, ya no. Bueno, quizás en prepa, pues. Pero es un sí y entonces, ¿no? Si hay un sí, hay un entonces. En este caso dice, si clamas. Hay mucha manera en que nosotros no aplicamos la sabiduría porque no enlazamos nuestras necesidades más profundas, no las aceptamos, las evadimos, las quitamos. Por ejemplo, una necesidad muy profunda en esta sociedad es la necesidad del amor. ¿Tú sabes que todos necesitamos amor? No cualquier amor, necesitamos un amor profundo. Estamos en búsqueda de amor profundo. Alguien que se interese por nosotros. Y estaba viendo este anuncio
Se me hizo extraordinario esta noticia, pero fue real o es real. Una mujer pierde casi $1,000,000 tras ser víctima de una estafa amorosa al creer a través de en línea de que tenía una relación con Brad Pitt. ¿Conoces quién es Brad Pitt? Todas las mujeres, los hombres casi no. Pero las mujeres sí saben quién es Brad Pitt, un galán pues de cine. Y se me hizo como una francesa de 53 años que tenía algo de capital, fue engañada por estafadores que utilizaron inteligencia artificial, imágenes falsas y aún pudo videocomunicarse con Brad Pitt artificial, con inteligencia artificial, para hacerle creer que el actor, si sabes que es un actor, este famoso actor estaba enfermo y entonces le hablaba desde la cama del hospital y videollamadas para hacerle creer que necesitaba dinero porque estaba enfermo y le daba explicaciones de por qué no salían las noticias y la necesidad económica que tenía. Al final esta mujer, ya algún familiar se enteró y le trató de convencer, no es posible, esto es una estafa, y llamó a la policía cibernética de Francia y resulta que sí, la habían estafado con aproximadamente $1,000,000, con toda su capital, la dejaron pobre. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? ¿Qué necesidad tenía que no cubría? Y que fue buscando cubrirla de manera engañosa. El amor. Era una mujer sola, una mujer solitaria necesitada del interés de otra persona y estuvo dispuesto a perder toda su fortuna. ¿Actuó con sabiduría? No. ¿Por qué? Porque no reconoció su necesidad, la necesidad más profunda. No clamó. Y lo que aquí está diciendo, si clamares, si tú al momento en que lees la palabra, o nosotros al momento en que leemos la palabra, empezamos a revisar realmente en el fondo qué es lo que hace que yo sea un comprador compulsivo. Les confieso, mi esposa ya me dijo, Mercado Libre, y estás como loco. Acaba de llegar. Pero no es cierto, todo lo que compro es útil. Pero en el fondo, ¿qué hay con un comprador? No necesita usted Mercado Libre, usted sabe que va al mercado y ahí está, compre y compre cosas que luego no sirven, ¿no? Que no utiliza. ¿Cómo sabe? En el fondo, ¿qué hay de un comprador compulsivo? Yo no soy comprador compulsivo, fue un ejemplo. ¿No es cierto? ¿No llegó Mercado? Ah, bueno, porque sí estoy esperando algo de Mercado Libre. Ah, sí llegó. Bueno, ¿qué hay detrás de conductas que sabes que no son útiles, pero sin embargo las está siguiendo? El comprador compulsivo, a ver, díganme. El comedor, el glotón compulsivo, también ahí yo estoy así más o menos, de una franja de 10, yo ando por ahí. ¿Qué otra? El trabajador que no puede parar, ¿verdad? Y dale, trabaja. Es un trabajador compulsivo, un fumador, adicciones en general. ¿Qué más? El perezoso compulsivo, ¿no? El que sabe que tiene que hacer y no lo hace. El mentiroso, tantas afecciones en las cuales Dios está perfeccionándonos, pero seamos francos, algunos de nosotros todavía tenemos algunas cosas que necesitamos reparar, ¿o no? ¿O nada más soy el único imperfecto? Yo creo que todos, lamentablemente todavía no llegamos a la estatura del varón perfecto y aún nos faltan muchas cosas que tenemos que reparar, pero no las clamamos. No nos damos cuenta que ahí está la solución, pero no las clamamos. Nada más leímos la Biblia y no pensamos de qué forma va a cubrir mi necesidad. ¿Quién va a cubrir mi necesidad? El Señor. El clamor es importante. Los vacíos existen en nuestro ser. Hay vacíos que tenemos ahí profundos y fallas profundas que la palabra quiere escarbar para que nosotros la denunciemos ante Dios y la clamemos ante Él. Por eso dice aquí, si clamares a la inteligencia. Y si das tu voz, ¿no? Y a la prudencia dieres tu voz, ¿sí? Dice ahí,
a la prudencia dieres tu voz. Este es otro efecto de aplicar la sabiduría y de ir reconociendo la sabiduría. Cuán importante es pasar de cristianos pasivos a cristianos activos. Cuán importante es ser voz para los demás. Aquello que Dios me está hablando, seguramente Dios puede permitir que yo eso que estoy aprendiendo y aplicando, puedo traspasarlo a los demás. Y mira, no hay mejor forma de aprender que aquel que expone. Yo en cierta forma me hice maestro por eso, porque yo decía, híjole, sí oigo y anoto y todo, pero sé que si doy la clase, voy a tener que prepararme más, ¿no es así? El que da la clase termina siendo el que más se prepara. Cuando tú empiezas a comprometerte en que tú lo que estás recibiendo lo apliques, lo tengas que enseñar a otros, vas a darte cuenta cuánto beneficio hay en eso. Por eso dice, a la prudencia dieres tu voz. Y el versículo 4, si la valoras como a plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros. ¿Qué está diciendo aquí? Como a la plata la buscares. Si alguien te ofrece pagarte muy buen sueldo por un trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a ir? Si es tu trabajo y te va a equivaler a un buen beneficio, pues vas a dejar las actividades comunes y es más, hasta te quedas en la noche para completar el trabajo porque te van a pagar bien, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí con la sabiduría? Si como a la plata la buscares, si pones tu empeño en buscarla, el beneficio va a ser enorme. El beneficio va a ser enorme. Hay una gran recompensa en valorar la sabiduría. Señor, ¿qué tienes hoy para enseñarme? Valoro lo que tú me dices, porque esto es tesoro para mi vida. Es gran beneficio. Yo sé que si corrijo algunas de las cosas que tengo mal, que están no corregidas, ¿me va a traer beneficios? Claro que sí. Me va a hacer una persona evidentemente más dichosa. ¿No es así? ¿No sería bueno que nosotros aprendiéramos y que sí, Señor, yo este defecto que tengo, sé que si tú me permites procesar adecuadamente las decisiones y hacerlo adecuado para responder a las alternativas, al final me va a traer mucho, pero mucho beneficio. Por eso el Señor dice en Mateo 6:33, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, versículo 5, ya es el entonces, ¿verdad? ¿Ves que aparece un entonces más? Si tienes color, subráyalo. Sí, 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 y entonces. Sí, 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 y entonces. Entonces, ¿qué? Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es lo que al final quiere el Señor, que nosotros entendamos la importancia de respetar a Dios. ¿A quién le pertenece nuestras vidas? A Dios. Oh Señor, que ese beneficio exista en mi vida de respetarte en todas las áreas de mi vida. En las áreas financieras, en las áreas de mi cuerpo, en las áreas de mi pensamiento, en las áreas de mi entretenimiento, en las áreas de mis relaciones. Señor, respetarte a ti y entender que tú eres el propietario de mi vida. Es lo que al final queremos, ¿no? Eso sería la santificación, eso es ser santos. Tener un carácter como Cristo, la vida abundante que ofrece Jesús. Es lo que quiere el Señor con la sabiduría, porque nos ama como hijitos, sus hijitos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a poder ponerla por obra. Tú sabes las áreas en las cuales, Señor, estamos siendo defectuosos. Ayúdanos, Señor, y enséñanos. Queremos superar obstáculos para la santificación que tú, Señor,
has comprado con precio de la sangre de tu Hijo. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.